Y bueno, ya estamos creo que conectados, sí. Bueno, voy a iniciar formalmente esta reunión con amigas. Muy buenas tardes, Desiree, Celeste. Eh, lo primero que tengo que decir es agradecer a Desi su tiempo, su disponibilidad para estar con nosotros conversando. Desiree, yo te quiero contextualizar un poco el sentido de esta conversación. Eh, con Ok. Celeste, Celeste es una colega brasileña que trabaja en educación infantil, a la vez que está realizando su tesis doctoral en Vitoria, y está realizando un trabajo en donde está intentando establecer una relación entre educación física, educación infantil e infancia. Y para ello está proponiendo un estudio comparado entre Chile y Brasil. Entonces, en este trabajo de Celeste, que guía o dirige el profesor Felipe Almeida, y que yo en lo personal estoy codirigiendo, se nos ocurría, se nos ocurrió la idea de poder conversar con personas en Chile que de alguna manera fueran referentes, que hayan pensado, que hayan trabajado y que estén al día en todo lo que se ha hecho y todo lo que se está haciendo en relación a la educación infantil. Y lógicamente ahí deciré, tú te constituyes en un actor muy relevante. Y como tenemos la suerte, o tengo la suerte de conocerte, cómo no, la confianza de pedirte que pudieras compartir con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, Muchas gracias. yo hago el nexo y rápidamente desaparezco porque mi idea es que Celeste pueda conversar directamente contigo en relación a los temas que le inquietan y en relación a todas las inquietudes que tú mismas puedas ir mostrando en el desarrollo de esta conversación. Así que de verdad, decirle muchísimas gracias. Celeste. Gracias a ti, Alberto. Entonces, podemos empezar, ¿no, Alberto? Ok, sí. Também quero agradecer-lhe, Desirê, por aceitar nossa... sim, primeiro quero pedir ter um pouco de paciência com meu espanhol. Tenho ainda algumas limitações para falar, para escutar. Assim também aproveito para pedir-te que quando for falar, que hables um pouco mais despacio. Ok. Sim. E também quero agradecer-te, então, por aceitar esta invitação. Me gusta muito poder falar com você, porque miro uma possibilidade de aprender muito sobre como tienes pensado a educação infantil em Chile. Então, será de muitas contribuições esta conversa. Eso espero. Sí. Para nos ajudar a construir umas perguntas, então vou tentar seguir esse guia de perguntas, mas não há problema se os assuntos surgirem que vocês consideram importante também, né, de falar. Eu pensei em dividir em dois momentos. No primeiro, vou perguntar mais sobre as discussões epistemológicas de campo acadêmico. Depois, penso em conversar mais sobre as propostas e políticas educativas propriamente ditas. Tá? Então, primeiro, poderia comentar sobre as principais problematizações e preocupações das discussões epistemológicas da educação da primeira infância em campo acadêmico chileno, de maneira general, só para me contextualizar um pouquinho, né, sobre esta situação. Assim, então, se puedes comentar as referências teóricas que mais dialogam, as concepções de infância, se há divergências em el campo, ou só Me queda muy cómodo tu español, tu portuñol. Portuñol. Lo entendí perfecto. Tenía un poco de susto de no poder entender,
pero muy bien y gracias por hacer ese esfuerzo también. Sí. Mira, con respecto a esa pregunta bien general, quiero decirte que en la trayectoria en la que yo he trabajado en educación parvularia o educación inicial, que ha sido bastante larga, llevo 35 años trabajando en educación inicial y, y una buena parte de esos años también desde la toma de decisiones de políticas públicas, pero yo creo que lo más importante son las decisiones que tomamos en el aula y las decisiones que tomamos en el trabajo mismo con los niños y las niñas. Ya sabemos que muchas veces está la política, están las orientaciones, están los dictámenes, y cada cual hace a veces lo que mejor le parece con su grupo de niños y de niñas. Sí. Y en ese sentido, pero también quiero referirme a ciertas corrientes epistemológicas que han ido acompañando esas políticas educativas y que en algún minuto quedaron, ya no respondían a los nuevos requerimientos y a las nuevas teorías y de alguna manera a las inquietudes que van viendo en la medida que también las educadoras vamos abarcando otros temas, otras áreas del conocimiento que no sea puramente la relación niños, niñas, adultos en el aula, sino más bien muchos otros contextos que acompañan ese trabajo. Y es así como por muchos años la educación parvularia, como también la educación en los otros niveles del sistema, se sustentaron única y exclusivamente en la teoría de Piaget. Por lo tanto, estaba todo supeditado a las teorías del desarrollo evolutivo. Entonces, todo lo que estaba sometido, estaba como circunscrito a ciertos estadios del desarrollo, y de hecho en los niveles, en el nivel Salacuna, que es el nivel de 0 a 2 años, se trabajaba con las tareas de desarrollo, o sea, siempre eran las teorías del desarrollo las que marcaban la pauta. Sí, okay. Luego, esto empieza de alguna manera a no ponerse en duda, porque yo creo que Piaget ha aportado bastante, digamos, desde esa corriente. Entonces, pero la idea fue, a ver, no puede solo estar mandando esta teoría del desarrollo, sino esta teoría del desarrollo solo nos puede indicar puntos de partida con los niños y las niñas. ¿Dónde están? ¿Cómo los podemos ubicar en ese punto de partida? Y ya en el año 2000, cuando aparecen las nuevas bases curriculares, en ese tiempo, las bases curriculares para la educación parvularia, las del año 2000-2001, ya se habla de una triada, de la triada que es el desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza. Y se empieza a trabajar con estas 3 vertientes que ninguna está por debajo de la otra, sino más bien hay una relación interdependiente, más holística, en algunos momentos más dialéctica, pero de alguna manera no hay ninguna que se ponga siempre y permanentemente por sobre la otra. Entonces, había una página, existe todavía en ese documento donde decía las tareas de desarrollo marcarán siempre un punto de partida, pero jamás el de llegada. Eso no lo podemos saber porque evidentemente hasta dónde pueda llegar un niño o una niña va a depender de los tiempos y los espacios en los que
tenga la suerte o no muy suerte, digamos, de estar. Y así se empieza entonces a construir una manera diferente de comprender este desarrollo integral de los niños y las niñas, donde fundamentalmente, y aquí me parece que tiene mucho que ver con el diálogo que seguro vamos a ir desarrollando, y que tiene que ver con esta corporeidad, ¿ya? Que tiene que ver con este niño, esta niña que necesita interactuar, que requiere interactuar con ese entorno. Entonces, cuando estamos en este otro paradigma del desarrollo, estamos siempre mirando lo que nosotros queremos que logre, y lo que queremos que logre, y en ese querer que logre, apuramos a los niños, los instalamos en escenarios que no les corresponden todavía, atentando absolutamente contra sus propios dominios, digamos, sus propios dominios de movimiento, de interacción, de juego, que todavía no entramos en eso derechamente, pero que está en todo momento, en todo minuto de lo que hacen, desde que se mueven cuando están en la cuna, ¿ya? Entonces, la verdad es que ahí creo que empieza a haber una suerte a veces hasta de desencuentros epistemológicos, porque estamos como en un discurso, pero en una práctica distinta, y lo más grave es no saber, o sea, creer que lo estamos haciendo coherentemente y no es así. Sí. Creo que eso ha sido, yo diría que ha sido el tránsito más difícil, porque teóricamente se han ido introduciendo otras teorías, se ha ido buscando todo lo que tiene que ver con el aporte incluso de la epistemología más vigortiana, ¿cierto? Y empiezan a entrar otros elementos a la discusión, pero el trabajo o la relación o la tarea del educador o la educadora sigue siendo un poco la misma. Y ya hace muy poco tiempo, digamos, más o menos como por el 2014 y hasta el 2018, se hace una modificación de las bases curriculares nuevamente, y precisamente es para ir incorporando ya de una manera más explícita el juego, no como una herramienta pedagógica, porque sería un error absoluto si lo vemos como una herramienta exógena, sino más bien el juego como una condición connatural al ser humano, y que ya se empieza a quedar eso explícito en unas bases curriculares. Si bien antes habíamos algunas personas que habíamos estado trabajando en esos temas y los habíamos puesto, lo habíamos difundido de alguna manera en algún artículo, pero ahora esto de alguna manera permeaba también las políticas públicas, y que se plasman en ciertas bases curriculares que son planes nacionales, y donde se incorpora entonces el juego como algo ineludible, y donde por lo tanto también los tiempos y los espacios tienen que estar en coherencia con eso. Deixa-me só interromper ele pouquinho para perguntar-te esse câmbio, né, esta nova forma de considerar a corporeidade, o juego, estão fundamentadas em que referências? O que motivou esse câmbio, né? Que ha motivado esta mudança? Mira, las motivaciones, yo no sé realmente qué fue lo que originó ese cambio, y lo que se fue incorporando también en las bases curriculares, pero aquí hay distintas aportaciones que se fueron haciendo de organizaciones que hacía mucho tiempo venían también defendiendo los derechos de los niños, y dentro de los derechos de los niños estaba el derecho a jugar. Pero el derecho a jugar, yo diría que lo que de alguna manera se fue profundizando es que no era solo el derecho a jugar, solo así planteado,
porque yo puedo invitar a un niño a jugar, pero sigo siendo yo la protagonista de la historia, sigo siendo yo adulta, la dueña del juego al que yo invito a jugar a un niño porque yo tengo un propósito. Entonces, el tema era seguir profundizando en lo que a lo mejor un referente súper antiguo, que es como del año 42, ¿cierto? Que es Homo Ludens con Huizinga, cuando ya lo planteaba en ese momento que el juego era algo inherente al ser humano y que por lo tanto nadie se puede despojar. Y cuando estamos mirando a los niños y a las niñas, eh, vemos como la manifestación más genuina del ser humano por la misma razón, porque hay una dimensión del ser humano que la hemos castrado los adultos, que es precisamente lo lúdico, digamos. Ya cuando hablamos del Homo faber, como que lo tenemos súper incluido, el Homo sapiens, el Homo faber, incluso ahora el Homo videns, con esto de las pantallas, se habla mucho de todo este tema, pero el Homo ludens, como que siempre solo se le atribuye esa condición a los niños, y ya cuando es como el momento en que dejas de ser niño es porque dejas de jugar prácticamente. Entonces, hay una dimensión ahí del ser humano que empieza a quedar fuera, y que los niños hoy día lo vuelven a resituar, y que de acuerdo también a todas estas otras teorías, digamos, de alguna forma se empieza a recuperar. La Organización Mundial para la Educación Parvularia ya lo planteó, pero mira, yo creo que hace un par de décadas que planteó y sacó una declaración por el derecho de los niños al jugar. Entonces, era esto estaba ahí, había una suerte de demanda de distintos sectores que estaban atentos a lo que estaba pasando con los niños y las niñas, sobre todo por una especie de escolarización temprana. Y cuando hablamos de escolarización temprana, no es solo de que se incorporen al sistema educativo y que empiecen un tránsito en su periodo de escolaridad, sino como una forma de adaptarse a un sistema rígido escolar. O sea, la escolarización es como que suena eso, así como una estructura rígida a la que los niños y las niñas se tienen que adaptar. Y esa estructura rígida precisamente rigidiza también los cuerpos, no solo las mentes, sino también los cuerpos, porque los niños y las niñas desde muy temprano ya empiezan a quedar 1 hora y media cada vez sentados en un pupitre, participando de la clase que en general desconoce, perdón, entonces claramente eso atenta contra la necesidad natural que tiene el ser humano de moverse y de interactuar con otros y con el espacio. Entonces, también instalándose. Sí. Yo tuve la posibilidad de estar desde el 2014 al 2018 en la Junta Nacional de Jardines Infantiles como vicepresidenta, y creo que tuve la gran suerte de poder ahí empujar con mucha más fuerza el instalar, digamos, esto dentro de los jardines infantiles. No es fácil, pero por lo menos se fueron abriendo algunas puertas para eso. Imagino. Es correcto, entonces, pensar, afirmar que parte de esos cambios originam, son generados también dentro de essas juntas que estão em diálogo com os docentes, com os professores de la prática, então, né? Não seria apenas de... Aqui em Brasília usamos o termo de teoria para a prática apenas, de cima para baixo, de alto para baixo, né? Então, também
ter esses elementos emergindo de discussões de professores que estão atuando, né? Isso é bueno. Vou aproveitar também que você comentou sobre alguns conceitos que em Brasil também hoje em dia são muito comum, é muito habitual hoje falar sobre protagonismo e autonomia de los niños y las niñas, assim como também o reconhecimento do niño como ator social. Pero em Brasil, às vezes, há algumas críticas, algumas interpretações de que a adoção, não, de que se trabalharmos com este conceito de protagonismo, de autonomia, isso colocaria ao professor solo como organizador de espaços de juego para que os niños jueguem livremente, conduzindo assim a uma falta de diretividade, né? De espontaneidade, espontaneísmo. Há essas críticas em Brasil. Então, pensando nisso, gostaria de saber, em sua visão, qual seria o papel, o lugar do professor nesse processo de aprendizagem e socialização de niños. Como vês essa relação entre infância e pedagogia? Sí, yo comparto, digamos, que acá también ocurrió eso, y creo que todavía ocurre. Hay personas que piensan que si no tienen todo el protagonismo, entonces ¿para qué estudiaron esto, digamos? Sí. Entonces, el tema es que, claro, es la experiencia que tenemos de esta frontalidad y esta verticalidad permanente. Y para poder desarrollar el protagonismo y también este rol ciudadano de los niños y las niñas, tienen que tener mayor participación y también participar activamente de la toma de decisiones. Entonces, el tema es que ahí hay que poner el foco en otro momento, porque también lo decía el otro día en la otra conversación, pero aquí hay una real asimetría en la habitabilidad de los lugares y de los espacios y de los tiempos y de todo. Sí. Si estamos en un aula, hay un adulto o más, o algunos más, y también hay niños y niñas. Por lo tanto, los tiempos y los espacios tienen que tener un cierto equilibrio para ambos. Sí. Hay tiempos para los adultos que son a lo mejor, van a ser protagonistas en ese momento, pero en otros tiempos son los niños y las niñas, porque tenemos que poner el foco más en el aprendizaje que en la enseñanza. La enseñanza es una herramienta en el servicio del aprendizaje de los niños, por lo tanto lo que tiene que estar en valor y más visible es el aprendizaje. Nosotros vamos a ir teniendo, ojalá de manera mágica y muy estratégica, ¿cierto?, las modalidades de enseñanza para que ese aprendizaje los niños sientan que son propios y no en una respuesta a lo esperado por el adulto siempre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, si estábamos tan acostumbrados a que la planificación la hacemos nosotros, la orientación permanente y la instrucción del trabajo también, y luego también evaluamos, eso es un protagonismo total y absoluto de los adultos durante todo lo que están haciendo los niños. ¿Dónde empiezan a hacer las cosas que realmente les interesa y que hablan de su propia epistemología? En el patio, en algún rinconcito donde no hay adultos cerca. Todos los trabajos etnográficos que han hecho colegas y que he hecho yo también muestran lo mismo. Donde ocurren los mayores aprendizajes es cuando no están los adultos presentes. Entonces, el tema es, o nos vamos para la casa todos los adultos y dejamos a los niños solos, o tenemos que hacer
más estratégicos y entender que aquí algo tenemos que aportar nosotros desde nuestra formación también. Entonces, la idea es precisamente rescatar esa dimensión, yo diría, más propia de la etnografía, que es la que tenemos que hacer las educadoras o los educadores, y es de estar mirando, escuchando y interviniendo cuando es necesario, ¿cierto? Como ir poniendo tal vez el palito justo que necesitan para no caerse, pero tenemos que estar atentos y luego podemos nosotros también invitar a hacer otra actividad, podemos en la medida que equilibremos esta relación, van a estar muy contentos también los niños y las niñas de que en algún momento sea el educador el que es protagonista. Cuando es siempre, ya es o sea, no, suficiente, ya no quieren ni escuchar. Pero cuando esto es dosificado, porque entra, porque sale, porque está más encima, porque se retira, porque los deja un poquito ser, porque los observa, escucha, registra, la labor de los educadores es de mucha observación y de mucha escucha. Podemos poner un problema, algo que genere la curiosidad. Podemos inventar una excusa para ver la cantidad de soluciones al problema. Podemos hacer tantas cosas donde sean los niños los protagonistas y luego nosotros recoger todo aquello que surge genuinamente de los niños y las niñas y no como una forma de responder a la pregunta estereotipada de los adultos y que ya saben que esa es la respuesta con la que le van a poner una carita feliz. O sea, aquí ejemplos sobran de cuántas veces hemos estado observando a los niños y a las niñas jugar y luego tú le preguntas qué estaban haciendo y tratan de buscar la respuesta tipo para esa pregunta que está haciendo el adulto o la adulta. No responden realmente a lo que estaban haciendo porque están sometidos a un sistema donde el adulto siempre tiene la razón. Entonces tienen que, de alguna manera, responder y encajar a esa definición que está esperando esa persona adulta que pregunta. Cuando esto se relaja de alguna manera, y ese es el temor que muchas veces ocurre, que si se relaja, aquí ya no va a haber control de nada. Entonces, pero cuando esto se relaja y empieza a haber una relación más simétrica, la forma en que responden los niños, en que crean, en que proponen, es maravillosa. Entonces creo que hay que perder los miedos y entender que no estamos solo para controlar el trabajo de los niños, para hacer muchas veces actividades sin sentido para ellos y para ellas. Entonces es más bien generar un ambiente de aprendizaje y observar, escuchar, intervenir las veces que parece necesario, porque preguntan, porque vemos que hay alguna duda, los ayudamos a descubrir la respuesta, generar conflictos para que busquen soluciones, etcétera, generar de alguna manera la posibilidad que ellos sientan de que hicieron un descubrimiento y que se asombren por eso. Cuando no ocurre y que tienen la sensación de que lograron algo o que descubrieron algo o que algo les asombró y lo están viendo por primera vez, nada tiene sentido. O sea, para ellos es una actividad más y un trámite más para que este adulto, esta adulta, sean los padres, sean quien sea que está a su cuidado o también en la escuela, en los jardines infantiles, queden tranquilos. Pero no necesariamente ahí está viendo un aprendizaje real. Y lo digo no desde la teoría, lo digo desde todo el tiempo en que estuve observando a los niños y a las niñas en jardines infantiles. Muy muy bueno ouvir-te falar sobre isso. Estou aprendendo muito. Agora, falando um pouco mais sobre as propostas e políticas educativas,
de los niños de 0 a 6 años, empreendida en contexto chileno, apesar de ustedes já ter aclarado um pouco algumas coisas, me gostaria se pudesses falar um pouco mais sobre si as concepções adotadas em las bases curriculares tiene dialogado com as produções do campo acadêmico chileno, se os estudiosos da infância se sentem contemplados em estas discussões, se tem havido esse diálogo. E também me gostaria que você pudesse falar sobre os avanços, o que considera como muito positivo e também algumas limitações que ainda se pode ter nessas propostas, que você considera que se pode avançar. A ver, las bases curriculares se construyeron siempre, las primeras y las segundas, con la participación de expertos extranjeros, chilenos y chilenas, educadoras de las distintas instituciones privadas, públicas. Hubo una amplia participación. Ahora, evidentemente, y tal vez siempre ocurre, que de todos estos aportes quedan algunos y no todos. Por lo tanto, muchas veces personas que sí participamos, digamos, a lo mejor muchas veces podemos decir, oye, pero qué lata o qué fome o no sé, porque no quedó aquello que a nosotros nos parecía que era vital que estuviera. Entonces, es muy difícil tal vez decir un documento ya finalizado da cuenta de todos los aportes porque es muy difícil, pero evidentemente el espíritu, digamos, siempre está en construir una herramienta, un documento de esta naturaleza que de alguna manera pone los mínimos obligatorios para todos los niños y las niñas, independiente de la condición en la que viven y dónde están. Entonces, ese documento que viene a democratizar, digamos, ¿cierto?, la educación, tiene y debe ser construido con muchas voces, con muchas miradas, y eso estuvo presente. El hacer todas estas declaraciones en las bases curriculares, de alguna manera igual, aportan esas bases y esas directrices y los principios pedagógicos para poder hacer el trabajo educativo, pero no necesariamente garantiza que eso va a ocurrir tal y cual está dicho o pensado en las bases curriculares, porque cada palabra y cada enunciado tiene múltiples interpretaciones también, y se interpretan a la luz de la propia epistemología de quien lo está leyendo, digamos. Entonces, hay algunas distancias grandes entre la epistemología infantil y la de algunos adultos que interpretan muchas veces las bases curriculares de una manera diferente. Y en relación a ciertas leyes o algunas políticas que hoy día se han estado trabajando en el Parlamento y se han entrado como proyectos de ley, para muchas educadoras y organizaciones también, como la OMEP, que ya lo mencionaba, ha sido siempre un claro riesgo, porque esa democratización empieza a perderse y hay medidas que se toman que favorecen a unos más que a otros, y los otros más desfavorecidos son siempre los mismos, ¿ya? En que un derecho a la educación empieza a quedar solo suspendido, digamos, por un beneficio, y un beneficio no es exigible, el derecho sí. Entonces, cuando
salimos del ámbito del derecho para decir que esto, que es un derecho, yo te lo entrego como un beneficio, eso es peligroso, porque el derecho es un derecho y no es exigible donde sea y cuando sea. Pero cuando lo pasamos al plano de los beneficios, el beneficio siempre está sujeto a ciertos requisitos y a ciertas condiciones. Y eso ya deja de ser un derecho. Y estas leyes que se han estado tramitando en el Congreso, en el Parlamento, de alguna manera ponen en ese riesgo los logros que ya se han ido teniendo en la medida que avanzábamos hacia una educación pública más universal. Sí, entiendo. Essas interpretações sobre as políticas, né, a base que os professores fazem, em Brasil também temos essa questão, pero nosso problema às vezes se relaciona mais com a resistência dos professores em aderir, né, a essas novas propostas. Muitos seguem haciendo práticas cristalizadas, né? Práticas do que você falava de escolarização temprana, em função de sua formação. Em Brasil demorou muito até que tivemos formação específica para professores de educação infantil, que seria educação parvular em Chile, né? Na maioria das vezes, as professoras em educação infantil tiveram formação para atuar em educação básica, né? Já para o modelo escolar, aqui dizemos forma escolar, muito rígida. Então, às vezes, essa diferenciação entre a prática que ocorre e os documentos em Brasil ocorre muito por essas questões de resistências, né? Ou ainda prevalecer a perspectiva de escolarização temprana. Aí em Chile, o que se observa quando você disse dessas diferentes possibilidades de interpretações? É possível falar ainda desse modelo de escolarização ou são outras possibilidades de interpretações que os professores Creo que hay mucha coincidencia en lo que tú señalas en relación a lo que pasa en Brasil. Hay resistencia, por lo general, a hacer las cosas distintas de cómo las sé, de cómo las he hecho siempre y cómo las aprendí. Entonces, no me siento segura con hacerlo de otra forma. Y hemos entendido que el orden es la rigidez, digamos. No puede haber un orden dinámico, como que no se concibe que pueda existir otro tipo de orden, un orden dinámico que cambia, que tiene un nuevo orden. No, es como el orden está asociado a la rigidez, a esto tiene que estar ordenado y ordenado es rígido. Entonces, cuando tienes que soltar, porque tienes que dejar que los niños y las niñas ordenen el espacio, por ejemplo, con los muebles, las sillas, las mesas de otra manera, porque nos vamos a poner a lo mejor en el suelo, porque vamos a poner papeles en las paredes, porque vamos a rayar, vamos a estar parados rayando y pintando, eso ya es un caos, desorden, y desorden entonces es que aquí no hay nadie que ponga como la cordura en este lugar. Entonces, eso, claro, genera mucha resistencia, pero yo diría que ha habido saltos, han ido sucediendo saltos cualitativos importantes en esto. Sí. No ha sido fácil, no ha sido tan rápido, pero creo que ha sido como exponencial. Partieron unos pocos y de ahí en la medida que ya no es solo lo que alguien me dice, ni lo que escuché, sino que lo veo y que es posible, eso va permitiendo que otros se sumen también y se empiecen a perder los miedos. El miedo paraliza, el miedo rigidiza. Entonces, el tema aquí es perder el miedo a
a perder el control. ¿Ya? La educación ha estado muy marcada por eso, ha estado muy marcada por el control que tiene que tener el educador o la educadora. Yo me acuerdo que hasta hace unas pocas décadas atrás, que para estos cambios es como muy cercano, digamos, todavía se hablaba de que las educadoras tenían que lograr el dominio del grupo. Dominio del grupo, o sea, ese era como un requisito. Tenías que lograr el dominio del grupo. Pero el dominio del grupo, yo lo puedo interpretar también, a lo mejor le puedo dar una connotación un poco más afectiva, pero no, aquí el dominio del grupo era los niños y las niñas callados, bien sentados, haciendo una tarea que la tenían que hacer correctamente, que me parece bien que hagan las tareas correctamente, pero en ese ambiente también de mucha, como ya decía, como de mucha rigidez. Entonces, eso de alguna manera ha ido cambiando. Yo creo que ahora puedo ir y recorrer algunos jardines infantiles y ver que ya no hay mucha mesa, no hay mucha silla, Bueno, que eso fue casi como partir con eso. sí. Por favor, mesa y sillas para afuera, pensando fundamentalmente en que las mesas y las sillas estaban hasta en una sala cuna, o sea, donde habían niños y niñas de 0 a 2 años. Mesa redonda con sillas con brazos, o sea, para que queden bien instalados en la silla. Entonces, todo para afuera. Mesa, los niños y las niñas tienen que gatear, tienen que de alguna manera desplazarse, como quieran llegar a algún lugar, tratar de pararse, empezar a tener ya contacto con los elementos, con todas las cosas, los objetos que hay en ese entorno, y sentir que hay adultos que le dan la tranquilidad y la seguridad. No, que si se cae no les va a pasar nada. Fija, o sea, el rol es otro, es darle las oportunidades, es ser generador de oportunidades para el máximo desarrollo de estos niños y estas niñas. Entonces, una primera cosa fue ir sacando mesas y sillas porque no son necesarias. Cuando hablamos de un nivel medio, acá están los niveles de sala cuna, 0 a 2, niveles medios de 2 a 4. Entonces, los niveles medios también, llenos de mesas, llenos de sillas, y son niños y niñas que llevan muy poco tiempo parados, digamos. Recién han empezado hace muy poco tiempo a caminar. Quieren explorar el cómo se despegan del piso, el cómo su cuerpo les permite hacer un montón de movimientos, y por el otro lado lo estamos sentando en una silla donde no le permitimos eso. Entonces, claramente después somos adultos súper rígidos, que no entendemos las matemáticas, ni la física, ni nada, porque es solo en teoría, porque nunca la vivimos con el entorno. Entonces, de verdad que creo que, por eso decía que me parece fundamental el trabajo de la corporeidad, digamos, y todo lo que tiene que ver con el movimiento, en acción, digamos, fundamentalmente, porque es vital para todo lo que sucede también a nivel cognitivo, que estamos tan preocupados en lo cognitivo, pero resulta que es ahí donde se empiezan a generar todas esas nociones. Me gustaría aprovechar outra coisa que você falou. Por exemplo, quando pensamos nessa centralidade que a corporalidade e movimento tinha adquirido, né, em todo o processo educativo dos párvulos chilenos. Me gostaria de saber sua opinião sobre se você acredita que há possibilidade da educação física contribuir com esse debate. Ou também pensar se é possível pensar na inserção de um profissional. O que você pensa sobre isso? Um profissional de educação física, um professor, né, de educação física, atuando em los párvulos. Isso seria possível?
Se sim, se não, por quê? O que pensas a respeito disso? Creo que tiene que ser, que puede ser, creo que puede ser, pero también hay distintas corrientes en la educación física. Sim, Y creo que no puede ser una educación física, no sabría clasificarla, pero que es muy instruccional, ¿cierto? Una educación física que aquela que só se preocupa com o desenvolvimento físico, né? justamente. Entonces, pienso, por ejemplo, toda la teoría de Amy Pickler, por ejemplo, con los niños y las niñas más pequeñas, que apunta precisamente a que vayan trabajando eh, todo el desarrollo físico, pero es todo junto, como el desarrollo físico, emocional, todo lo que tiene que ver con la cognición, todo eso en armonía. Entonces, creo que una educación física instruccional y como aquí vamos a hacer ejercicios como localizados, creo que eso no es lo que necesitan los párvulos. Claro. Necesitan otra cosa, es jugar jugar en su entorno, jugar, desplazarse, moverse, y a lo mejor en ese momento tal vez ayudarlos a reconocer mucho mejor las posibilidades que le ofrece su propio cuerpo. Más que a lo mejor la instrucción localizada de un movimiento, etcétera, sino cómo efectivamente su cuerpo es una herramienta fundamental para su propio desarrollo y que lo quieran primero, que incluso como toda su imagen corporal sea para ellos maravillosa y que se empiecen a querer porque cualquiera sea su condición, que esa es otra cosa, que cualquiera sea la condición, tienen capacidades, digamos, para hacer lo que quieran. No igual al otro tal vez, porque mi condición es diferente, pero puedo hacer también lo que quiero. Entonces, todo eso yo creo que de alguna manera, si se lo puede incorporar una persona que tiene una especialidad, digamos, en todo el trabajo de la educación física, a mí me parece maravilloso. De hecho, yo estuve leyendo mucho tiempo y me iluminó montones los libros de Manuel Sergio, por ejemplo, que es brasileño. Y, y claramente todo lo que tenía que ver con el juego, lo que tenía que ver también con el fluir, lo que tenía con también con la acción, o sea, todo eso eh, para mí era vital encontrarlo. Yo me enamoré de eso en una universidad que compartimos con Alberto, que trabajábamos en la Universidad Central, y había un profe de educación física ahí que era discípulo de Manuel Sergio. Y me acuerdo que él eh, trajo toda esta teoría, la de la motricidad humana, y eso, la motricidad humana, es fantástica para trabajarla con los párvulos. No tanto la educación física como la conocemos, probablemente yo tengo una connotación errada de lo que es la educación física, pero, pero ¿qué es lo que más he conocido, digamos? Pero cuando conocí la teoría de la motricidad humana, me pareció tremendamente vinculada con el trabajo y el juego que hacemos en los jardines Em infantiles. Brasil, nós já tivemos há muitos anos passados uma discussão, né? Já ocorreu em nossa área uma discussão problematizando o termo educação física. Então, mantiveram o termo, pero cambiamos o significado do que significa trabalhar, né? Hoy en Brasil hablamos de trabajar con la cultura corporal del movimiento, né? Que adquirimos outros sentidos e significados ao sujeito. Então, é interessante que estou aprendendo muito conversando com vocês aí de Chile. Sérgio também falou, né, sobre essa questão, problematização do termo e do significado que às vezes aparenta, né,
limitar mucho, né, o trabalho, e motricidade está sendo compreendido como um termo mais amplo. Então, é isso. Desirê, só para finalizarmos, me gostaria de destacar que há pouco me puse em contato com um artículo que você escreveu sobre epistemologia infantil. Então, me gostaria muito que você pudesse comentar um pouco mais o significado da epistemologia infantil, como entender isso, enfim, em que medida este conceito pode contribuir à prática pedagógica. E também, caso tenha alguma outra elemento que não falamos e que você considera importante, né, também tem espaço para hablar ahora. Bueno, yo creo que prácticamente todo lo que he podido o intentado transmitir tiene que ver con esa misma indagación en aquello que puede constituir, digamos, o configurar esa epistemología infantil que queda aplastada por la epistemología adulta. La verdad es que esto surgió en una oportunidad conversando con una profesora colombiana que veíamos por qué siempre estaba tan como todas las estrategias metodológicas y todo era tan adultista, tan adultista. Entonces yo reclamaba, yo me rebelaba contra eso, porque si sabía que los niños y las niñas tenían tanto que decir y ofrecer, y por qué siempre estábamos los adultos diciéndole qué hacer. Entonces ella me dice, tú tienes que investigar sobre la epistemología infantil. Entonces, pero en ese minuto yo lo anoté, lo puse en una hoja y dije, epistemología infantil, me tengo que ir a buscar, en definitiva, esa manifestación, el cómo comprenden el mundo, cómo lo interpretan, cómo lo viven, cómo desde ahí se levantan, digamos, y cómo empiezan a configurar su mundo desde ese espacio. Entonces, cuando ella me dice esto, yo no me quedó otra alternativa que irme a la tarea etnográfica. Tenía que estar ahí mirando, pero mirando de cerca y de verdad y escuchando. Bueno, y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas que caracterizan, digamos, esta epistemología, ¿cierto? Y que tiene que ver con una forma diferente de aproximarse al mundo. Entonces, era como poner el blanco y el negro, o sea, la contrastación era tan evidente. Por ejemplo, nosotros hacemos una planificación y ya tenemos aprendizajes esperados, o sea, antes de escribir lo que queremos hacer, ya hay un aprendizaje esperado, o sea, estamos siempre mirando el final del camino. Los niños y las niñas no. Por eso Husserl dice, son los fenomenólogos, pero más maravillosos, porque ellos se introducen en un territorio sin tener nada específico que ir a investigar. Por lo tanto, lo descubren todo. ¿Ya? Entonces, eso que los niños se sumergen, y por eso es tan peligrosa la presencia de este adulto que ya tiene la respuesta. ¿Me entiendes? Entonces, me he dado cuenta que desde esa la sola idea de que nosotros estamos también, por ejemplo, definiendo todo, estamos como en una crisis de querer definirlo conceptualmente todo. Sí. Para los niños no necesariamente todo tiene esas definiciones conceptuales ni les importa, ¿ya? Lo que les importa es lo que descubren en ese momento. Tienen una temporalidad distinta a la nuestra. Nosotros nos movemos en un espacio cronológico y ellos en un espacio histórico, experiencial, que los griegos dirían, nosotros estamos en el crono y ellos están en el aion, ya en un momento de la intensidad más absoluta. Como también hemos dicho en el reportaje que hemos comenzado el tema, los viven una vida entera en una hora,
sea, viajan, vuelven, te cuentan que hicieron 1000 cosas en un tiempo que es imposible desde esta temporalidad cronológica. Pero desde esa temporalidad es absolutamente posible. Por lo tanto, viven 3, 4, 5 mundos en un momento en que para nosotros, cronológicamente, ha pasado unos pocos minutos. Entonces, su forma de vivir y de habitar el mundo es totalmente distinta a la de nosotros, a los adultos. Y ahí es donde tenemos que encontrar algunos puntos como para articularnos, porque nosotros no podemos despojarnos de nuestra propia epistemología, y los niños tampoco de la de ellos, pero tenemos que ser capaces de encontrar ese punto, digamos, ¿cierto? En que podamos converger, porque vamos a estar ahí. Entonces, cuando yo hablo de esta epistemología infantil, de alguna manera es evidenciar todo esto que muchas veces queda en un segundo plano en la escuela o en cualquier lugar donde están los niños. Están jugando lejos, no los vemos, entonces no logramos reconocer esos elementos que son propios de su epistemología y que son necesarios para poder encontrarnos con ellos, porque si no siempre le vamos a estar hablando en una frecuencia y en un mundo que no es el de ellos, no lo están entendiendo y solo están respondiendo como de una manera mecánica a lo que tú le pides, porque esa epistemología no les pertenece y tampoco nosotros se la acercamos. Nossa, es muy bueno te ouvir hablar sobre la infancia. Você tem uma visão muito linda, né, da educação com as crianças. Eu queria agradecerle muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por su colaboración, por dedicarte esse tempo para conversar com nosotros. Tenho dito aos outros professores que conversei que essa conversa está sendo muito proveitosa, tanto para meu estudo, como também para minha formação, né? E para mim, quando regressar, estou licenciada para estudar, mas quando me regressar ao CMEI, creio que levarei muitas coisas que estou aprendendo com vocês. Então, muitas graças, cuida-te nesse tempo de pandemia. Sí. Y eso. Alberto, si quieres hablar alguna cosa también, yo ya encerré. Sí, claro, varias cosas, muy breve. Bueno, primero deciré presentarte a Rafael, que se incorporó posteriormente, otro colega brasileño que está asistiendo a estas conversaciones como por su interés en conocer un poco más nuestra realidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, decirte que me encantaría estar ahí al lado para abrazarte como manera de agradecerte tu tiempo. Desgraciadamente la situación actual no nos lo permite, pero espero que pronto pueda ocurrir. Además estoy contento porque entiendo que con Sergio, tú y yo vamos a intentar pensar en algo, ¿cierto? Así que sí, estoy contento por eso. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Igual. Y ojalá nos veamos muy pronto. Te agradezco profundamente este tiempo y este espacio para dialogar con Celeste. Gracias. Bueno, yo también agradecerte a ti y también a Celeste porque está tan atenta y atenta al tema, digamos, que también a mí me apasiona mucho. Así que gracias a ella y un gusto conocerla, a ella y a Rafael. Algún día nos veremos en persona. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Desirê, se não fosse essa pandemia, eu estava acordado que iria para Chile agora em maio, pero tive que cancelar tudo. Mas quem sabe mais à frente, né? E se eu for a Chile, com certeza quero conhecer pessoalmente. Ah, igual. Qué bueno, qué bueno. Ya, un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Abrazo y besos. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao.